Imaginad una novela con esta trama. Un joven norteamericano tiene un gran objetivo en la vida, alcanzar el éxito como escritor. Y lo consigue a la primera, con su primera novela cuando apenas sobrepasa la treintena. ¿Pero creéis que lograr lo que ansiaba será suficiente para hacerlo feliz? Y si os digo que nada más llegar al éxito, lo que hace es escapar de él y ocultarse en una casa en una colina. A veces, los escritores tienen vidas de novela, y no siempre de las felices. Hola, soy Javier Peña y esto es Grandes Infelices, un podcast de Blackie Books en el que os hablaremos de las vidas peculiares de algunos escritores. En el episodio de hoy os vamos a contar la historia de Jerome David Salinger y el guardián entre el centeno. Año 2010. El 27 de enero de 2010 falleció a los 91 años el más huraño de los 1.640 habitantes de Cornish, un pueblecito de New Hampshire. Un día, un grupo de adolescentes había querido gastarle una broma a aquel hombre huraño. Para llegar a la casa en la que vivía, sobre una colina, habían tenido que cruzar primero sobre un arroyo que rebosaba de agua. Luego sortearon varios kilómetros de curvas por un camino de tierra. Y por último, ascendieron un tramo muy empinado como quien se acerca al nido de un pájaro que busca protección contra los depredadores. Los adolescentes habían embadurnado de ketchup a uno de ellos para que pareciese que sangraba, y al pasar por delante de la casa, por delante del nido del pájaro, abrieron la puerta trasera de su coche y arrojaron al chaval frente a la verja. El chico comenzó a aullar como si sufriese un gran dolor. El hombre huraño asomó al otro lado de la ventana, miró para el chaval que, cubierto de un líquido rojo, gritaba desde el suelo, lo observó durante un par de segundos y luego, sin cambiar el gesto, cerró la persiana. Un tiempo después, el New York Post envió un par de fotógrafos a Cornish en busca de ese hombre esquivo. Pasaron varios días al acecho sin suerte, hasta que por fin se cruzaron con él por casualidad cuando salía de la oficina de correos. Al verlo tuvieron claro que era él. Se parecía mucho a su personaje más famoso, que con 16 años ya tenía los dos rasgos más destacados de aquel anciano, la estatura y una mata brillante de pelo canoso. Mido 1,90 m y tengo un montón de canas, de verdad. Todo un lado de la cabeza, el derecho, lo tengo lleno de millones de pelos grises. El hombre le dijo muy serio a los fotógrafos que no deseaba ninguna entrevista. Su severidad los desactivó y se marcharon. Pero a los pocos días regresaron y se toparon con él a la salida de un supermercado. Sin mediar palabra, uno de los fotógrafos comenzó a disparar su cámara desde fuera del coche, mientras el otro lo hacía en el asiento del conductor. El hombre, confuso e irritado, lanzó el carrito de la compra al fotógrafo que estaba de pie y luego se dirigió al que estaba en el coche y le dio un puñetazo. Cuando dobló el brazo para golpearlo de nuevo, el fotógrafo lo inmortalizó. Aún hoy, si probáis a buscar en las imágenes de Google el nombre del hombre, esa fotografía llena de furia os aparecerá entre los primeros resultados. Luego, el hombre se llevó las manos a la cara y trató de regresar a su jeep. Los fotógrafos siguieron disparando sus cámaras sin parar, mientras los clientes del supermercado se apiadaban de él. «¡Dejadlo en paz! ¿Por qué le hacéis esto?», gritaron. A uno de los fotógrafos lo único que se le ocurrió decir fue: «Es que es un asesino convicto». No era ningún asesino. A estas alturas, creo que ninguno de vosotros duda de que el hombre del que hablo es Jerome David Salinger, el autor de una de las novelas más famosas del siglo XX, El guardián entre el centeno. La pregunta que trataremos de responder en este capítulo es cómo llegó uno de los autores más famosos del mundo a vivir oculto como un pájaro que escapa de sus depredadores. Quizás no sea tan sorprendente si leemos con atención lo que escribió en El guardián entre el centeno cuando tenía 32 años y vivía en Nueva York. Odio vivir en Nueva York. Odio los taxis y los autobuses de Madison Avenue, con esos conductores que siempre te están gritando que te bajes por la puerta de atrás. Y odio subir y bajar siempre en ascensor. Y odio a los tipos que me arreglan los pantalones en Brooks. Oye, ¿qué te parece si nos fuéramos de aquí? Te diré lo que se me ha ocurrido. Tengo un amigo que nos prestaría un coche un par de semanas. Íbamos al mismo colegio y todavía me debe $10.
Mañana por la mañana podríamos ir a Massachusetts y a Vermont y todos esos sitios de por ahí. Es precioso, ya verás, de verdad. Tengo unos $180. Puedo sacarlos del banco mañana en cuanto abran y luego ir a buscar el coche de ese tío. De verdad. Viviremos en cabañas y sitios así hasta que se nos acabe el dinero. Luego buscaré trabajo en alguna parte y viviremos cerca de un río. Nos casaremos y en el invierno yo cortaré la leña y todo eso. Ya verás, lo pasaremos formidable. ¿Qué dices? Vamos, ¿qué dices? ¿Te vienes conmigo? Por favor. Este fragmento, además de representar el estilo fluido de Salinger y su oído privilegiado para los diálogos, parece toda una declaración de intenciones. Pero vayamos paso a paso. A pesar de que es famoso por su única novela, El guardián entre el centeno, Salinger en realidad fue siempre un escritor de relatos. Uno de los primeros y más famosos, y un relato maravilloso, se titula Un día perfecto para el pez plátano. Lo protagoniza Seymour Glass, un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial que se encuentra en la playa con una niña llamada Sybil, con la que sabemos que ha jugado los días anteriores. El juego que Seymour le propone a Sybil ese día es buscar peces plátano, que, le cuenta, se meten en los pozos llenos de plátanos y comen tantos que engordan y luego no pueden salir y mueren por culpa de una terrible enfermedad, la fiebre platanífera. Entonces Sybil le dice: Acabo de ver uno. ¿Un qué, amor? Un pez plátano. No, por Dios, dijo el joven. ¿Tenía algún plátano en la boca? Sí, dijo Sybil, 6. Después de eso, Seymour vuelve al hotel, entra en su habitación, que huele a maletas nuevas de piel y a quita esmalte, coge una de las maletas, la abre, busca en ella una pistola y se vuela la cabeza. En su primera lectura de Un día perfecto para el pez plátano, el New Yorker rechazó el relato porque no entendían la motivación de Seymour para suicidarse. Salinger aceptó entonces añadir una primera parte en la que la mujer de Seymour mantiene una conversación telefónica en la que queda claro que Seymour sufre estrés postraumático por sus experiencias en la guerra. Así entendemos mejor el comportamiento de Seymour, pero a Salinger ese contexto no le pareció suficiente, y escribirá una serie de relatos que harán de Seymour un personaje muy complejo. No solo eso, también le dará una familia entera, la familia Glass, una familia de genios formada por 7 hermanos. De hecho, tras el éxito del Guardián entre el centeno, Salinger escribirá, casi en exclusiva, sobre los Glass. Es decir, comienza creando El último día de Seymour y a partir de ahí escribirá el resto de su vida, como si la construyese hacia atrás. Fijaos, el último texto narrativo que Salinger publicó en vida es el relato Hapworth 16, 1924, que es una larga carta escrita por Seymour Glass cuando tenía 7 años y estaba en un campamento de verano. Nosotros, en homenaje a Seymour Glass, trataremos de desgranar la historia de Salinger como él desgranó la de Seymour, mirando hacia atrás. Año 1980. La primera pregunta entonces es cómo acabó Salinger viviendo en una colina solitaria. En una de las pocas entrevistas que concedió en su vida, Salinger dijo lo siguiente: Me encanta escribir, pero lo hago para mí y para mi propio placer. Hay una paz maravillosa en no publicar. La publicación significa una terrible invasión de mi privacidad. He pagado un precio por esto, soy conocido como un hombre extraño y huraño, pero todo lo hago para protegerme a mí mismo y mi obra. Para protegerse a sí mismo y su obra, se escondió en un nido de pájaro. Pero esto generó una paradoja. Cuanto más se escondía, más curiosidad generaba al resto del mundo. Había de hecho quien opinaba que su actitud pretendía provocar interés y misterio, como si fuera alguien escondido que gritase todo el tiempo: mirad, estoy aquí escondido. Uno de los argumentos que utilizaban quienes defendían esta postura era que la primera vez que unos fotógrafos descubrieron dónde estaba la casa fue porque a unos cuantos metros de distancia tenía un buzón con el nombre bien grande, Salinger. ¿Qué necesidad había?, se preguntaban, e insistían que deseaba que lo encontrasen. Lo cierto es que el éxito brutal que había conseguido gracias al Guardián entre el centeno lo persiguió toda la vida. Uno de sus biógrafos dijo al respecto: Salinger se pasó 10 años escribiendo El Guardián entre el centeno y el resto de su vida lamentándolo. Holden Caulfield,
El protagonista de la novela se escapó de las manos del escritor desde el primer momento. No podía intuir el monstruo que había creado. La verdad es que era difícil de intuir lo que sucedería con la novela en los años 80. Todo comenzó el 8 de diciembre de 1980, frente al edificio Dakota, en Manhattan. Allí, un joven con problemas mentales llamado Mark David Chapman esperaba por su ídolo, John Lennon. Había viajado desde Hawái, donde residía, hasta Nueva York para encontrarse con él. Unas semanas antes, Chapman había leído un reportaje de Esquire sobre la vida opulenta de Lennon. Lennon, que a principios de los 70 había sido uno de los grandes críticos del capitalismo. Y Chapman había recordado que en su novela favorita, El guardián entre el centeno, Holden Caulfield criticaba a los adultos por falsos e hipócritas. Uno de los motivos principales por los que me fui del Elton Hills fue porque aquel colegio estaba lleno de hipócritas. Eso es todo. Los había a patadas. El director, el señor Haas, era el tío más falso que he conocido en toda mi vida. Los domingos, por ejemplo, se dedicaba a saludar a todos los padres que venían a visitar a los chicos. Se derretía con todos menos con los que tenían una pinta un poco rara. Vamos, que si una madre era gorda o si un padre llevaba zapatos blancos y negros o un traje de esos con muchas sombreras, Haas les daba la mano a toda prisa, les echaba una sonrisita de conejo y se largaba a hablar por lo menos media hora con los padres de otro chico. No aguanto ese tipo de cosas. Me sacan de quicio. Me deprimen tanto que me pongo enfermo. Lennon era un hipócrita, pensaba Chapman. Menuda decepción. Así que se plantó en el edificio Dakota con una copia del Guardián entre el centeno en la que escribió con un bolígrafo: «Esta es mi declaración». Cerca de las 11 llegó Lennon en coche al edificio junto con Yoko Ono, y cuando se bajó del vehículo, Chapman le descerrajó 5 tiros por la espalda. Dijo que una voz en su cabeza le había pedido que lo hiciera. Dijo que disparando a Lennon esperaba poder quedarse con su fama. El conserje del edificio lo agarró del brazo y le arrancó la pistola de la mano. Chapman se quitó la chaqueta y el jersey para que cuando la policía lo detuviera estuvieran seguros de que estaba desarmado y, como él mismo narraba, se sentó en una esquina a leer El guardián entre el centeno. I turned to my little security blanket and I pulled out The Catcher in the Rye and I opened it, I guess trying to read, because I was frightened to death. Entre los muchos que lloraron a Lennon esa noche frente al edificio Dakota se encontraba otro joven llamado John Hinckley Jr. Estaba obsesionado con la película Taxi Driver, que había visto 15 veces. Y más que admirar a Lennon, parecía admirar a Chapman, porque solo 3 meses después de aquel día disparó en Washington al presidente Reagan. Hinckley creía que aquella era la mejor manera de impresionar a Jodie Foster, la actriz de Taxi Driver. Cuando registraron su habitación de hotel, encontraron una copia del Guardián entre el centeno. Hinckley aseguró que la mejor defensa para su caso en los tribunales era leer la novela de Salinger. Por si fuera poco, en 1989, la joven actriz Rebecca Schaeffer abrió la puerta de su apartamento de Los Ángeles esperando que quien llamaba llevase el guión del Padrino 3, que necesitaba para una audición. Pero no era el guión, era un hombre llamado Robert Bardo que se había obsesionado con ella y le disparó en el pecho y la mató. La policía encontró cerca de la escena del crimen una bolsa con el arma, la camisa llena de sangre y una copia del Guardián entre el centeno. Quien haya leído El Guardián sabe que no es posible que conduzca una mente sana a hacer algo así. No es una novela especialmente violenta. Para un lector actual incluso puede parecer ingenua. Estos asesinatos fueron obra de 3 mentes perturbadas y Salinger no tuvo culpa en ellos. Pero también es fácil imaginar cuánto puede afectar a un escritor que su obra esté vinculada no solo con uno, sino con 3 crímenes. Salinger siguió estas noticias a través del New York Times y de la televisión. Alguno de los vecinos que lo vio después del asesinato de Lennon decía que caminaba con la cabeza gacha y sin saludar ni siquiera a las personas que solía saludar. Pero ya antes de estos crímenes, el celo con el que Salinger defendía su privacidad era obsesivo. Pensad que hablamos del mismo autor que hacía decir a Holden que los libros que de verdad me gustan son esos que cuando acabas de leerlos piensas que ojalá el autor fuera muy amigo tuyo para poder llamarle por teléfono cuando quisieras. No hay muchos libros de esos.
Por ejemplo, no me importaría nada llamar a Isaac Dinesen. O sea, que de algún modo Salinger reconocía que le gustaría hablar con sus autores favoritos, pero cuando él fue el favorito de otros, se escondió en una colina. Su alejamiento fue algo progresivo. Al principio de mudarse a Cornish, se movía mucho con un grupo de jóvenes, solía ir a ver sus partidos de béisbol y ellos se subían a su jeep para que los llevase. Llegaremos a la extraña relación de Salinger con las jóvenes, pero de momento quedémonos en el plano de la amistad. Una de las chicas de ese grupo le pidió una entrevista para el semanario del instituto y Salinger aceptó. Respondió a todas las preguntas con franqueza. Imaginad su decepción cuando se enteró de que la chica había ido después al periódico local a venderles la entrevista. La traición le dolió tanto que dejó de hablar radicalmente con todo el grupo y construyó un muro en su casa. Literalmente, un muro. Más adelante se casó y construyó un búnker, literalmente un búnker, en el que se pasaba todo el día y a veces semanas enteras sin que nadie le molestase. Solo tenían permiso para interrumpirle si la casa estaba en llamas. En ese búnker, Salinger escribió la mayoría de las historias de la familia de Seymour, el hombre de los peces plátano, de la familia Glass. A medida que él se alejaba físicamente, su obra también se separaba del público. Si El Guardián era algo que le gustaba a todo el mundo, a sus últimos relatos le sucedía lo contrario. Norman Mailer se preguntó si Salinger no tenía ningún amigo que le aconsejase no publicar libros tan malos. Salinger no contestó a las críticas. ¿Sabéis qué hizo? Apartarse aún más del estilo que lo había hecho famoso. Parecía querer llegar al punto de que sus textos le interesasen a un solo lector, él mismo. Él decía que no importaba nada si el autor había nacido en tal sitio o estudiado en tal otro, solo su obra. Salinger odiaría este podcast. Pero lo cierto es que el vínculo entre su retiro físico y el alejamiento del gran público en su obra es un ejemplo perfecto de la relación entre vida y obra. Os pondré otro ejemplo. Es difícil entender la fase final de la obra de Salinger sin pensar en la doctrina hinduista que el escritor abrazó en Cornish. Una filosofía religiosa llamada Vedanta, por su relación con los Vedas o textos sagrados del hinduismo, que lo acompañó la mayor parte de su madurez. Rastreando su obra, podemos encontrar que ya en su juventud, durante la elaboración del Guardián entre el Centeno, recogía una conversación muy interesante entre Holden y uno de sus amigos que le hablaba de su nueva novia. ¿De dónde es? Se da la circunstancia de que ha nacido en Shanghái. No me digas, es China. Evidentemente. No me digas, ¿y te gusta eso, que sea China? Evidentemente. ¿Por qué? Dímelo, de verdad me gustaría saberlo. Porque se da la circunstancia de que la filosofía oriental me resulta más satisfactoria que la occidental. ¿Sí? ¿Qué quieres decir cuando dices filosofía? ¿La cosa del sexo? ¿Acostarte con ella? ¿Quieres decir que lo hacen mejor en China? ¿Es eso? No necesariamente en China, he dicho Oriente. ¿Tenemos que proseguir con esta conversación inane? Oye, de verdad, te lo pregunto en serio, ¿por qué es mejor en Oriente? Es demasiado complejo para explicártelo ahora. Sencillamente consideran el acto sexual una experiencia tanto física como espiritual. Salinger había conocido el Vedanta leyendo El filo de la navaja, una novela de Somerset Maugham muy popular en los años 40. Cuando se casó con Claire, la que sería la madre de sus hijos, Salinger la arrastró a Cornish y la introdujo en sus experiencias hinduistas. Todos los días al levantarse hacían yoga y meditación, se negaban a matar al más pequeño de los insectos y por la noche leían juntos textos hinduistas. Y eso era todo lo que hacían juntos. El resto del día él se lo pasaba escribiendo. Claire pensaba que su vida en Cornish sería una vida bucólica con un escritor interesante que había escrito El Guardián entre el Centeno, pero fue una vida condenada a la soledad, hasta llegar al colapso mental y finalmente al divorcio. Salinger fue radicalizando sus creencias y empezó a comer solo comida orgánica, cocinada de un modo determinado, y obligó a sus parejas a comer como él. Y cuando sentía que había ingerido de más, se provocaba el vómito e instaba a sus parejas a hacer lo mismo. Sus rarezas, según su hija Margaret, lo llevaron a beber su propia orina.
La filosofía oriental acabaría dirigiendo la vida de Salinger y la de su familia, pero también estará dispersa por toda su obra posterior al Guardián entre el Centeno. Por ejemplo, su obra Zoe consiste en un diálogo desde el baño del protagonista con su madre, y el tema es la religión. ¿Cómo le dejaron publicar eso?, dijeron los críticos. Es aburridísimo. Hay quien dice que no fue su encierro en Cornish el que acabó con la escritura de Salinger, sino su obsesión con el Vedanta. A partir de entonces sus personajes, la familia Glass, fueron solo bocas parlantes que repetían los conceptos filosóficos y religiosos que obsesionaban a Salinger. Una enseñanza del Bhagavad Gita parecía preocuparle especialmente al escritor. Esa enseñanza dice: tienes derecho a trabajar, pero solo por el trabajo en sí. No tienes derecho a los frutos del trabajo. El deseo de los frutos del trabajo nunca debe ser el motivo de tu trabajo. Pero la misma paradoja se cernía una y otra vez sobre Salinger como en un círculo vicioso. Alejándose de lo comercial, cada vez recibía peores críticas, y eso le hacía más reacio a publicar. Cuanto menos publicaba, más misterioso se volvía, y cuanto más misterioso se volvía, más vendía cualquier cosa que publicase. Es decir, la obra importaba poco, importaba el autor. Esto chocaba con el objetivo principal de la filosofía de Salinger, renunciar al ego. Joyce Maynard, que fue su pareja, recordaba cómo le insistía en que se deshiciese del ego. One of the goals that he expressed to me from the very beginning being with him was, to rid oneself of ego. Algo similar dice Franny en Franny Zoe. Estoy harta de tanto ego, del mío y del de todo el mundo. Estoy harta de que todo el mundo quiera llegar a alguna parte, hacer algo diferente, ser alguien interesante. Es repulsivo, lo es. No me importa lo que digan los demás. Pero veremos que la lucha por deshacerse del ego no era lo que mejor se le daba a Salinger. Año 1972. Sus esfuerzos por liberarse del ego fracasaban estrepitosamente, por ejemplo, en sus relaciones con las mujeres. Hablemos del caso que se hizo más célebre. Viajemos ahora en nuestro camino hacia atrás a 1972 para contar lo que le sucedió con Joyce Maynard, cuya voz acabamos de escuchar. En el 72, Joyce era una chica de 18 años que había protagonizado un reportaje en el New York Times sobre estudiar en Yale en la época. Salinger, que entonces tenía 53 años, leyó el reportaje y se quedó fascinado por la forma de expresarse de la chica y por su fotografía. Empezó a cartearse con ella. Lo primero que hizo, como hacía con todas, fue presentarse como J.D. Salinger, el autor del Guardián entre el Centeno. Bonita forma de deshacerse del ego, ¿verdad? Después de muchas cartas, Joyce se plantó en New Hampshire y comenzó una relación de varios meses con el autor al que admiraba. Como todas las mujeres que mantuvieron una relación con el Salinger maduro, la fascinación se tornó rápidamente en soledad. Nada era más importante para él que su trabajo. Su única familia eran sus personajes, los Glass. Pero es que encima Joyce tenía algo que irritaba especialmente a Salinger. Deseaba ser escritora. Le habían encargado un libro basado en el artículo sobre Yale, y la revista Time quiso hablar con ella al respecto. Como entonces estaba viviendo en Cornish, les dio aquella dirección. Cuando sonó el teléfono, fue Salinger quien lo descolgó. Al oír que llamaban de Time, palideció. «La revista Time ahora tiene mi número», le dijo a Joyce. «Me has arruinado la vida». Ella decidió entonces que era mejor no hacer promoción del libro, pero su editora le pidió que lo meditase. Al verla dudando, Salinger la miró y le dijo: «Al final, eres como todos». Esa era la idea de falta de ego de Salinger, que todo girase en torno a él. Las mujeres de su vida tenían que preocuparse solo por su sensibilidad y fragilidad, como si ellas no tuvieran sus propios problemas, y en caso de que se lo hicieran ver, la respuesta era: «¡Ah, qué decepción! Eres como las demás». Daban ganas de decirle a Salinger lo que piensa Holden Caulfield cuando se encuentra con la madre de uno de sus compañeros. «Verás», dice la madre, «es que Ernest es un chico muy sensible». ¿Sensible? ¿No te fastidia? El tal Ernest tenía la sensibilidad de una taza de váter. Qué miedo esas personas que creen que su sensibilidad es más importante que la de los demás.
Pongamos otro ejemplo de la sensibilidad de taza del váter de Salinger, el final de su relación con Joyce. Por una vez Salinger aceptó salir de Cornish e ir de viaje con Joyce, pero no era todo tan bonito como parecía. Viajaron a Florida para que Joyce visitase a una terapeuta que debía ayudarla a superar el rechazo sexual que le provocaba Salinger. Por si fuera poco, los 2 hijos del escritor iban con ellos. Se alojaron los 4 en el Daytona Sheraton, el mismo hotel en el que Seymour Glass se vuela la cabeza en Un día perfecto para el pez plátano. Una de las tardes de playa, Salinger estuvo jugando un rato con su hijo Matt, que entonces tenía 12 años. Cuando volvió a la toalla dijo: «Estoy harto, nunca volveré a tener hijos». Joyce le respondió: «Si piensas eso, no puedo seguir contigo». Salinger la miró y le dijo: «Pues mejor vete». Joyce, humillada, se levantó y se dirigió al hotel pensando que él iría detrás, pero Salinger ni se inmutó. Al llegar al hotel, Joyce se dio cuenta de que no tenía dinero, ni tarjeta, ni nada. No podía marcharse, dependía completamente de Salinger. Llamó a su madre llorando y ella le consiguió un billete de avión a casa, pero el vuelo no salía hasta el día siguiente, así que tenía que pasar la noche en el hotel. Para mantener las apariencias, Joyce dormía con Margaret, la hija de Salinger, mientras que Matt lo hacía con su padre. Margaret no soportaba a Joyce, una novia de su padre que era casi de su edad. En mitad de la noche, Joyce no pudo más y fue a hablar con el escritor. Para no despertar al hijo, se metieron en el baño a discutir, y ella le suplicó que la dejase quedarse, que renunciaría a tener hijos por él. Salinger fue frío y seco. Recordad, la taza del váter tenía más sensibilidad que él. «No, tienes que irte», le dijo. A la mañana siguiente, llamó un taxi, le puso a Joyce un billete de $50 en la mano y se deshizo de ella. Una y otra vez, Salinger desarrolló este modus operandi con mujeres muy jóvenes, algunas menores. Les escribía presentándose como el autor del Guardián entre el Centeno. Se obsesionaba con ellas mientras se mantenían jóvenes. Cuando llegaban a la adultez o cuando se acostaban con él, dejaban de interesarle. Por supuesto, esas novias por correspondencia tenían que ser hermosas. Hubo una chica de Edimburgo con la que pasó años carteándose, y cuando por fin se conocieron en persona, a Salinger no le gustó, le pareció alta y huesuda. Al verla, le dijo que se tenía que ir y le pidió que le devolviese las cartas que le había enviado. Luego le dijo que ya se verían y ella nunca volvió a saber de él. Dice Holden Caulfield en las últimas frases del Guardián: «No cuente nunca nada a nadie. En el momento en que uno cuenta cualquier cosa, empieza a echar de menos a todo el mundo». En el caso de Salinger, el problema, lo que le molestaba de contar cosas, no era precisamente la nostalgia, sino que quedase constancia de la mentira que era su renuncia al ego. Esto lo llevó a demandar al autor de una biografía sobre él que utilizaba como base 69 cartas que había conseguido en distintas universidades. Eran cartas que Salinger había mandado a diversos destinatarios y que estos habían cedido a universidades para su conservación. El biógrafo cometió la ingenuidad de enviar una copia del libro a Salinger para que diese su aprobación, y él le ordenó que quitase las cartas. «Esas cartas me pertenecen», dijo. «¿Pero las has enviado?», respondió el biógrafo. Resultaba que no. El contenido físico de la carta pertenece al receptor, pero el contenido intelectual es siempre de su autor, o al menos eso determinó el Tribunal de Nueva York. Fue un juicio muy mediático y supuso un martirio para el escritor. ¿Por qué se embarcó en él entonces? La principal razón parece ser que no quería que se llegase a conocer el contenido de las cartas que había enviado a mujeres extremadamente jóvenes. Año 1951. Volveremos a las mujeres jóvenes, pero en este viaje retrospectivo debemos detenernos ahora en el momento en el que Salinger se hizo famoso. El momento que desencadenó todo lo que hemos venido contando hasta ahora. Dirijámonos al año 1951, el año en que se publicó El Guardián entre el Centeno. Aunque a simple vista no lo pareciese, Salinger era un hombre con grandes inseguridades. Algunas de ellas provenían de las dificultades que había tenido para publicar El Guardián, que sufrió varios y dolorosos rechazos. El New Yorker, la revista que había impulsado la carrera de Salinger publicando sus relatos,
lo rechazó porque el personaje de Holden les resultaba poco creíble. El editor Robert Giroux tenía un acuerdo para publicarla en Harcourt, pero su jefe lo echó atrás porque Harcourt poseía una potente división de libros de texto para colegios. Recordad que estamos en 1951 y en la novela aparece 18 veces la palabra hijoputa y 6 veces la palabra joder. Hoy el lenguaje del libro nos parece hasta ingenuo, pero en aquel momento era escandaloso. Hubo profesores de instituto que fueron despedidos por incluir El Guardián entre las lecturas. Holden es un rebelde generacional. Hoy hemos interiorizado ese papel de adolescente inadaptado, pero gran parte de la sociedad de la época consideró que estaba loco. Precisamente eso fue lo que le preguntó Giroux a Salinger cuando se reunieron después de que el editor jefe de Harcourt frenase la publicación. Holden está loco. A Salinger le ofendió tanto la pregunta que no respondió, pero Giroux se dio cuenta de que estaba llorando. Rechazaron la novela. Giroux tiene el extraño récord de haber rechazado en pocos meses El Guardián y En la carretera de Kerouac, las dos grandes novelas puente entre el final de la guerra y la contracultura estadounidense. Tocado por el rechazo, cuando finalmente se publicó El Guardián, Salinger le pidió a la editorial que no enviase ningún ejemplar a la prensa. «Pero ya están enviados», le dijeron. Salinger se echó las manos a la cabeza. «Pues entonces no me hagáis llegar ninguna de las reseñas». Acto seguido, decidió que no haría gira de promoción. Las 2 primeras ediciones del Guardián salieron con una foto de Salinger, pero a partir de la tercera le pidió a la editorial que quitasen la fotografía. A pesar de unas primeras críticas negativas, pronto se creó una corriente muy positiva alrededor de la novela, tanto que incluso el New Yorker, que la había rechazado porque no se creían a Holden, empezó a elogiar el libro y a su protagonista. Y cuando le llegó el éxito, con una novela sobre un adolescente, Salinger simplemente se esfumó. Año 1941. Un adolescente, Holden Caulfield, le dio a Salinger su gran triunfo. Otro adolescente, Oona O'Neill, supuso su mayor fracaso. Muchos creen que la obsesión con los adolescentes, y especialmente con las adolescentes, proviene de la relación que mantuvo con Oona. Viajemos, pues, a 1941. Ese fue el año en que Salinger la conoció. Oona tenía 16 años y Salinger 22. Pese a su juventud, ella era una persona con un carisma fuera de lo normal. Era la hija del dramaturgo Eugene O'Neill, premio Nobel, pero padre pésimo. Eugene O'Neill no tenía problema por reconocer que se preocupaba más por sus personajes que por sus hijos, algo que recogería Salinger después. Oona dirá: La mayoría de los escritores son padres y parejas terribles. Pero empezó a salir con Salinger, que ansiaba ser escritor sobre todas las cosas. Oona, con 16 años, era una pequeña socialité. Después de terminar las tareas de la escuela, iba al Stork Club, uno de los centros de la vida de Manhattan a principios de los 40. Como no podía beber alcohol, la fotografiaban bebiendo un vaso de leche. Salinger y ella solían pasear por Central Park y ver los patos que luego él inmortalizaría en El Guardián entre el centeno. Vivo en Nueva York y de pronto me acordé del lago que hay en Central Park. Me pregunté si estaría ya helado y si lo estaba, ¿a dónde habrían ido los patos? Me pregunté dónde se meterían los patos cuando venía el frío y se helaba la superficie del agua, si vendría un hombre a recogerlos en un camión para llevarlos al zoológico o si se irían ellos a algún sitio por su cuenta. Salinger había comenzado a escribir la novela cuando salía con Oona, pero cuando llevaba 6 capítulos, tanto la novela como su relación se vieron interrumpidos por la Segunda Guerra Mundial. A Salinger le atraía la guerra. Pensaba ingenuamente que le daría los temas y la experiencia para escribir y convertirse en ese gran escritor que ansiaba ser. Fue uno de los primeros americanos que desembarcaron en la playa de Utah en el día D. Desembarcó con la segunda oleada. Uno de los oficiales les había dicho a los soldados de la primera oleada: «No os preocupéis, si os matan, pasaremos por encima de vuestros cadáveres con más y más hombres». Qué pensamiento tan tranquilizador, ¿verdad? Cuando Salinger salió, vio cómo le volaban la cabeza a buena parte de su pelotón.
llevaba consigo como talismán los 6 primeros capítulos del Guardián entre el Centeno y el recuerdo de Oona, a la que escribía a diario cartas de 10 páginas. En el jeep, en las trincheras, era fácil encontrar a Salinger con su máquina de escribir. Pero un día las cartas que Oona le mandaba a él dejaron de llegar. Ella se había ido a Hollywood, había conocido a Charles Chaplin y se había enamorado de él. Oona tenía entonces 17 años y Chaplin 54. Al cumplir los 18 se casaron. Fue titular en la prensa de todo el mundo para indignación de Eugene O'Neill, que inmediatamente desheredó a Oona y prohibió que se hablase de ella en su presencia. Ella intentó verlo una última vez cuando él se estaba muriendo. Le envió al hospital una carta con fotografías a través de un amigo. Eugene cogió el sobre, lo guardó bajo la cama y nunca lo abrió. Salinger se enteró del matrimonio de Oona y Chaplin por la prensa. El dolor que sintió fue tan intenso que los odió con toda su alma. Gloria Murray, la hija de la mujer que presentó a Salinger y Oona, recuerda el desprecio que el escritor sentía por Chaplin. He was furious. He hated Chaplin. Thought he was a dirty old man. ¿Cómo puede haberme cambiado por ese viejo?, exclamó. La ironía es que cuando él empezó con Joyce Maynard, la edad de ambos, año arriba, año abajo, era prácticamente la misma que la de Chaplin y Oona. Los amigos de Salinger estaban convencidos de que el resto de las mujeres de su vida no eran más que una repetición de Oona, con la que se obsesionó para siempre y quiso capturar siempre enfermizamente a las adolescentes como si fuesen Oona. Salinger tuvo que aprender a conjugar el dolor por el abandono de Oona con el horror de la guerra. Como dice uno de sus compañeros en el frente, lo que vio en la guerra definió su visión de la vida. And J.D. Salinger survived it somehow. And so he saw the horrors and ravages of war, and he saw them firsthand. And I'm sure that had an impact on him and his attitude and outlook on life. Fue uno de los primeros militares del frente occidental en pisar un campo de exterminio, en Kaufering, subcampo de Dachau. Cuando los americanos estaban muy cerca, los guardias de las SS de Kaufering quisieron deshacerse de los prisioneros, pero como no eran capaces de trasladarlos a todos, cerraron algunos barracones y les prendieron fuego con los presos dentro. Cuando Salinger llegó, el aire olía terriblemente a carne humana quemada. «Nunca podré sacarme ese olor de la nariz», dijo. Algunos supervivientes se habían refugiado en las inmediaciones. Cuando llegaron sus libertadores, no eran capaces de mirarles a los ojos. El terror estaba instalado en ellos. Esa deshumanización acabó por quebrar a Salinger. Al terminar la guerra, se dirigió por su propio pie a un hospital psiquiátrico de Nuremberg y pidió que lo ingresaran. Como Seymour Glass, el personaje de los peces plátanos, Salinger sufría estrés postraumático y nunca se curó por completo. Aunque a priori no lo parezca, El Guardián entre el Centeno tiene mucho que ver con la guerra. Es la novela de un superviviente al absurdo y el horror. Alguien que seguramente cree que, como expresó Adorno, escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie. El horror conduce a Holden a la alienación. Es una persona incapaz de ilusionarse por nada, como le demuestra su hermana Phoebe. Phoebe dijo algo, pero no pude entenderla. Tenía media boca aplastada contra la almohada y no la oía. «¿Qué?», le dije. «Saca la boca de ahí, no te entiendo. Que a ti nunca te gusta nada». Aquello me deprimió aún más. «Hay cosas que me gustan, claro que sí, no digas eso. ¿Por qué lo dices?» «Porque es verdad, no te gusta ningún colegio, no te gusta nada de nada, nada». «¿Cómo que no? Ahí es donde te equivocas, ahí es precisamente donde te equivocas. ¿Por qué tienes que decir eso? Tío, ¿cómo me estaba deprimiendo?» «Porque es la verdad, di una sola cosa que te guste». «¿Una sola cosa? Bueno». Lo que me pasaba es que no podía concentrarme, a veces cuesta muchísimo trabajo. «¿Una cosa que me guste mucho?», le pregunté. No me contestó, estaba hecho un ovillo al otro lado de la cama, como a 1000 millas de distancia. «Vamos, contéstame», le dije. «¿Tiene que ser una cosa que me guste mucho o basta con algo que me guste un poco?» «Una cosa que te guste mucho». Holden acaba por encontrar la única cosa que le gustaría hacer.
Muchas veces me imagino que hay un montón de niños jugando en un campo de centeno, miles de niños, y están solos. Quiero decir que no hay nadie mayor vigilándolos, solo yo. Estoy al borde de un precipicio y mi trabajo consiste en evitar que los niños caigan a él. En cuanto empiezan a correr sin mirar a dónde van, yo salgo de donde esté y los cojo. Eso es lo que me gustaría hacer todo el tiempo, vigilarlos. Yo sería el guardián entre el centeno. Te parecerá una tontería, pero es lo único que de verdad me gustaría hacer. Sé que es una locura. Este párrafo es, obviamente, la razón del título de la novela. Salinger, tras la guerra, quedará permanentemente al borde del precipicio. Año 1923. Pero lo cierto es que Salinger estuvo asomado al precipicio desde siempre, desde que era un niño. Era un niño destinado a tener una vida sin grandes sobresaltos. Pertenecía a una familia acomodada de Madison Avenue y su padre quería que se dedicase, como él, al negocio de la alimentación. Pero él mismo se encargó de complicarse la vida, de ser el rebelde, de querer ir a la guerra, de querer ser escritor, de querer la fama de la que acabaría escapando. Puede que Ona y la guerra fueran los detonantes, pero Salinger siempre quiso irse. Hagamos un último viaje a 1923, cuando Salinger tenía 4 años y se peleó con Doris, su hermana mayor, que tenía 10. El pequeño Jerry hizo su maleta y decidió que se marcharía de casa, algo que hacía a menudo. Cuando su madre llegó, se lo encontró en el recibidor con un disfraz de Sioux. Él le dijo: «Mamá, me voy de casa, pero no quería irme sin despedirme de ti». Cuando su madre deshizo su maleta, estaba llena de soldaditos de juguete. Ahí estaba ya la semilla de la persona sin ego pero con ego, la persona que se esconde para que todos pregunten por qué está escondido, la persona que quiere marcharse de casa pero primero espera para despedirse, la persona que era como Holden Caulfield. Decidí no volver jamás a casa ni a ningún otro colegio. Iría al túnel Holland, pararía un coche y luego a otro y a otro y a otro, y en pocos días llegaría a un lugar donde haría sol y mucho calor y nadie me conocería. Buscaría un empleo. Lo que haría sería hacerme pasar por sordomudo y así no tendría que hablar. Si querían decirme algo, tendrían que escribirlo en un papelito y enseñármelo. Luego, si me daba la gana de casarme, conocería una chica guapísima que sería también sordomuda y nos casaríamos. Vendría a vivir a la cabaña conmigo y si quería decirme algo tendría que escribirlo como todo el mundo. Si llegábamos a tener hijos, los esconderíamos en alguna parte. Compraríamos un montón de libros y les enseñaríamos a leer y escribir nosotros solos. En Desmontando a Harry, la película de Woody Allen, un personaje interpretado por Robin Williams se levanta un día de la cama siendo borroso. No es que él vea borroso, es que los demás lo ven borroso a él. Finalmente se arregla cuando el resto se ponen unas gafas para verlo bien. La moraleja es, por supuesto, que son los demás los que tienen que adaptarse a él y no al revés. Salinger era así, como Holden. Querría desaparecer y convertirse en un sordomudo que se comunica con papelitos. Por supuesto, su esposa, sus hijos, el resto del mundo tendría que adaptarse a él. Imagino lo primero que este hombre sin ego le diría a los que hablasen con él con notitas de papel. «Hola, soy J. de Salinger y he escrito El guardián entre el centeno». Y hasta aquí nuestra historia sobre Jerome David Salinger. Pero la suerte es que las historias no se acaban nunca. Y dentro de 15 días volveremos con otra autora. Os dejamos una pista. Isaac Asimov, cuando daba una charla, siempre pedía que lo dejasen hablar el último. Un día le preguntaron por qué, y él respondió: «Porque sé que nadie lo va a hacer mejor que yo». Pues nuestra próxima autora tenía un concepto tan elevado de su talento como Asimov, tanto que solía hablar de sí misma en tercera persona. Y hasta ahí nuestra pista. Si queréis saber más sobre el ego de Asimov, podéis leerlo en el libro Tinta Invisible, que ya está en todas las librerías de España y que en los próximos meses llegará a Latinoamérica. Si queréis saber más sobre Salinger, tenemos unos extras del capítulo preparados para vosotros. Suscribíos en grandesinfelices.com y os llegarán a vuestro mail en forma de newsletter. Y si queréis conocer a la autora que hablaba de sí misma en tercera persona, entonces sí, entonces nos escuchamos dentro de 15 días en Grandes Infelices.